Mis amigos, vamos a continuar con más del desarrollo de esta entrega tan especial. Un programa especial con motivo precisamente a la tragedia, y ojalá me pusieran el bumper para que veamos a qué hoy estamos dedicando este programa, porque ahora vamos a conversar con el doctor Alberto Comas Espinal, quien tiene un segmento que se llama El Médico en su Hogar, pero él está aquí hoy para hablar del impacto en la medicina de lo que ha ocurrido, la tragedia del Jet Set en la República Dominicana. Doctor, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muy buenas tardes, Manuel. Gusto de estar aquí contigo compartiendo. Eres una persona que se ha dedicado por entero a servir a nuestra comunidad y mantener la información. Y lo decía, la adrenalina que te mantiene a ti es servirle a la comunidad y ser un informador imparcial para nosotros. Antes que nada, quiero expresar mis condolencias a todas aquellas personas que han sido afectadas directamente, algún familiar, amigo relacionado fue perdido en esta tragedia, yo diría que la más grande de este siglo en la República Dominicana. Que Dios le dé paz a ellos y la aceptación y resignación a través del tiempo a sus seres queridos, porque este es un proceso del cual yo espero nosotros todos aprendamos. De lo bueno y de lo malo se aprende en la vida, Manuel, y yo quiero que esta desgracia sea para reconstruir, no para destruir nuestra nación. Doctor, el comportamiento de socorristas de las instituciones vinculadas con los casos de emergencia hay, ¿cómo usted la valora desde aquí? Es un fenómeno que nadie lo esperaba. Hay miles de teorías de que habían ciertas deficiencias y cosas, pero esa parte se la dejamos a los investigadores. Nosotros estamos aquí para analizar los hechos. En una situación de esta categoría, lo primero que se hace es aislar la zona para que la gente no esté entrando y saliendo, sean dolientes o no dolientes. Tú tienes las autoridades para aislar el campo de acción en el que se va a trabajar. Luego vienen los socorristas a hacer sus trabajos. Una vez que se recupera una persona, se le saca una de esas personas, lo primero que se hace es lo que se dice aquí un triage, una evaluación, quiénes están críticos, graves, quiénes nada más tienen una fractura que puede esperar horas, pero hay personas que necesitan ayuda cardiorrespiratoria inmediata, porque si respirar una persona vive 5 minutos, con dolor tú te puedes pasar días. Claro. ¿Entiendes? Entonces esa es la situación. Se evalúan los pacientes que están críticos, quienes van para cuidado intensivo, y lo primero que tú haces con el paciente es asegurarte que la vía respiratoria esté patente, porque como te decía, sin respirar nadie vive. Si hay una obstrucción en la vía respiratoria, un resto de materiales orgánicos, concretos, lo que sea, madera, usted le abre la vía respiratoria al paciente, luego chequea si esa persona está respirando o no. Y luego usted chequea que los pulsos estén ahí. Si la persona no está respirando adecuadamente, si la persona no tiene un pulso, hay que empezarle resucitación cardiopulmonar a ese individuo. Algunos van a requerir quizá intubación y además hay que mantener una presión arterial. ¿Cómo tú mantienes una presión arterial en circunstancias así? Tú lo que haces es que tú llevas sueros, le pones una línea o 2 líneas a esa persona para mantenerle una presión por lo menos al mínimo, cerca de lo normal, y asegurarse de que esté respirando. O sea, eso es lo que se llama aquí un triage. Evaluar la categoría de la gravedad de los pacientes para, de acuerdo a eso, darle su asistencia. Doctor, valorando el caso, yo vi a muchos parientes, tal vez con razón o no, reclamando el cadáver, que habían durado mucho tiempo para entregar el cadáver. Recordar que esto es un proceso. Después que un hecho así ocurre, ya la familia ni siquiera es dueña de ese cadáver hasta que no se hace todo el proceso hasta el acta de difusión, que es cuando le entregan esto. Corríjame, por favor. Es muy cierto. O sea, nosotros en situaciones así no debemos dejarnos llevar de las emociones. Entendemos las emociones, entendemos el dolor que cada una de esas personas tiene, pero cuando estamos frente a una tragedia, resucitando personas, salvando vida, no podemos llevarnos de las emociones. Tenemos que ser científicos, objetivos y legales para resolver el problema.
si podemos salvar ese familiar suyo, entregárselo vivo a usted y en las mejores condiciones. Un palo. ¿Entiende? No es tal o cual cosa que lo quiero ver a veces. Un médico está resucitando a una persona y están los familiares. Lo primero que tú haces es apartar a los familiares, echarlo para otro lado. ¿Por qué? Porque están interfiriendo con tu trabajo. Tú no puedes hacer tu trabajo a plenitud, ni mucho menos. Es muy triste y doloroso usted ver un familiar suyo, por ejemplo, que hay que abrirle el pecho para hacer una resucitación mano a mano o hasta comprimir un corazón. Nadie puede soportar eso. Pero a veces el médico tiene que hacerlo para poder salvar a esa persona. Otras veces tú vienes con un desfibrilador a darle 250 voltios a la corriente que sea necesaria a un corazón para que ese corazón se reactive. Doctor, permítame ahora, para llevar luz, yo tengo de manera virtual a un ingeniero civil que se va a integrar ahora a este panel para que explique y hablemos sobre lo que ocurrió sobre el derrumbe o el desplome del YC. Me refiero a Ridel Comas, que ya lo tengo de manera virtual. ¿Cómo está? Bienvenido y usted, gracias por integrarse a este equipo. Gracias. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mire, para traer luz a la diáspora, este es un programa especial con relación a la tragedia. Yo le digo discoteca YCP República Dominicana. Usted, ¿cómo evalúa el hecho desde el punto de vista de la ingeniería civil? Bueno, mira, para estos casos es importante que se haga lo que se llama una ingeniería forense. Forense, ese término el doctor conoce sobre eso. Porque estamos hablando de un edificio antiguo que inicialmente fue construido para un uso distinto al que se le ha dado, se le dio en estos momentos. Entonces, ese edificio comenzó a mostrar síntomas de deterioro, de filtraciones que causan oxidación en el acero, lo cual le resta capacidad de carga. Entonces pudimos ver también de que ese edificio fue sometido a cargas intensas que aparentemente sobrepasaron la capacidad de carga que tenía esa estructura. Ello así, porque en su afán de tener las filtraciones que tenía la estructura, agregaron 5 capas de fino, lo cual es un peso muerto más que usted le agrega a esa estructura. Más aires, más plantas eléctricas, equipos pesados y sobre todo vibraciones que someten los equipos de sonido a esta estructura que no estaba diseñada específicamente para eso en sus principios. Ya había muestra de deterioro cuando caía arenilla del techo, que esa arena es lo que hace que amarra los agregados para darle consistencia a esta estructura. Pero como le digo, hay que hacer una ingeniería forense respetable, ¿no? Y bien íntegra, de manera que podamos saber qué fue lo que pasó. Para mí, como ingeniero de más de 40 años de ejercicio, puedo decirle que ahí hubo una falla por efecto cortante. ¿Por qué? Porque el techo se desplomó completamente. Si hubiese sido por fatiga del acero, se hubiera caído una parte, crea una comba o algo, y no ocurre lo que ocurre, o sea, no hubiese pasado lo que pasó. De manera que el techo aparentemente hubo efecto constante en los extremos y cayó completamente. Rinel, permítame ahora darle paso a Alberto Comas Espinal para que también interactúe con usted. Adelante, Comas. ¿Cómo no? Hola, hermano. Gracias por tu colaboración. Mucho gusto a este programa. Encantado de oírte y veo que tu análisis es un análisis muy científico, muy analítico y muy práctico. Rinel, me gustaría saber ahora, ya se seleccionó una comisión que va a investigar todo el proceso. Dice que parte de los materiales ya fueron llevados a lo que es la parte de ganadería. ¿Piensa usted que el procedimiento que va ahora puede dar resultados que la gente confiables? Sí, eso es correcto, porque ahora lo que se hace es que se toman muestras de esos materiales, se verifica si ese hormigón tenía la resistencia suficiente para aguantar las cargas a las que fue sometido, si el acero que se le colocó era suficiente, estaba bien colocado, si estaba deteriorado,
O sea, es como le digo, es una investigación forense en este momento. Eso se va a desmenuzar por completo para saber qué realmente ocurrió en ese evento. Según su experiencia de 40 años, recomendación final. Recomendación final es la siguiente. En este país deben aplicarse las leyes como debe de ser y los reglamentos. O sea, las estructuras que van a ser sometidas digamos que a recibir personas deben ser inspeccionadas por un ingeniero estructural, un ingeniero electricista y un ingeniero mecánico y todo lo que tenga que ver con espacios como ese cerrado, incluyendo los bomberos, porque también debe tener puertas de escape para situaciones de emergencia y que se emita una certificación cada cierto tiempo para saber que esa estructura está en condiciones de aceptar público. Pero también hay otra cosa, no es porque se acepte público puedes sobrepasar la capacidad del lugar. Y esto ha pasado en diferentes países, incluyendo en España, en discotecas en España. Y entonces debe haber un control estricto sobre eso. Bueno, quiero agradecer estas importantes informaciones de aporte valioso del ingeniero civil con más de 40 años de experiencia, Rinel Comas, desde la República Dominicana. Muchísimas gracias, mi hermano. A ustedes, siempre estamos disponibles para lo que usted entienda. Bueno, doctor Comas, arribando nosotros acá en la parte médica, ¿qué otros elementos se podían hacer en esa situación? Porque una situación de desastre difícil. Bastante difícil, Manuel. Déjame decirte algo. Vamos a analizar las causas de las muertes en esas pobres víctimas. O sea, Tomás, si tiene alguna de las imágenes que nos puede presentar, ponlas en pantalla para que los amigos televidentes las puedan apreciar. Ahí vemos nosotros, por ejemplo, una imagen del pulmón. Cuando una persona, también Tomás, te voy a agradecer si pones la imagen de la hemorragia cerebral, la del pulmón. Cuando una persona recibe un impacto, Manuel, de un pedazo de concreto, sí. Vamos a poner, miren esa imagen, ese es un cerebro con un coágulo de sangre. Las personas que recibieron un golpe en la cabeza, se produce una hemorragia dentro del cerebro y esa hemorragia que no para, sigue progresando y lo que hace es empujar al cerebro. Entonces el cerebro es una caja cerrada, es de hueso, no aguanta expansión como otros órganos. ¿Y qué va a suceder? Llega un momento que le da un edema cerebral a la persona, si no te dan las atenciones del lugar, se te va a parar la respiración y se te van a parar los latidos del corazón, porque en el bulbo del cerebro nosotros tenemos los órganos que controlan el pulso, la temperatura y la respiración del ser humano para mantenernos vivos. Me gustaría que si alguien tiene alguna intervención para hablar con el doctor Alberto Comas y el tema, se lo vamos a agradecer, 718-340-5280, para que hablen con el doctor Alberto Comas en la parte de orientación médica de salud y el desastre, la tragedia del jet set. Pero tengo, me parece, en la línea telefónica otro contacto que hice con la República Dominicana. Ahora, un abogado va a hablar con nosotros, me refiero a Carlos Sánchez Fernández. Carlos Fernández, ¿cómo está, doctor? ¿Qué tal? Muy bien, gracias por la invitación. Qué bueno participar con todos ustedes, al país y al mundo que nos ve. ¿Sí? Bueno, el desplome del techo del JECSEC, evidentemente que es un hecho devastador desde el punto de vista humano, pero también desde el punto de vista jurídico. Y quiero compartir con ustedes lo siguiente, y es que desde el punto de vista jurídico, ustedes han escuchado muchas versiones, pero a este programa especialmente quiero compartir que esto tiene implicaciones penales, civiles y patrimoniales. Que no se olvide lo patrimonial. Desde ahora, la Procuraduría General de la República, tenemos la información que formalmente inició el proceso legal para esta tragedia, para los propietarios y todos los que están involucrados. Le corresponde primero a la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional. No es a Jenny Berenice, que es la Procuradora General. Ella es la jefa de todos, pero es la licenciada Rosalba Ramos la responsable de iniciar esta investigación.
desde el punto de vista penal, estamos hablando de que posiblemente aquí hay un homicidio involuntario conforme al Código Penal de la República Dominicana, que lamentablemente la pena es de 3 meses a 2 años en caso de encontrar culpable. Oiga. Pero los afectados ahora tendrán que iniciar evidentemente con la parte penal para conseguir lo que es la parte económica, llámese lo civil. Por lo que ustedes van a ver en los próximos días abogados interponiendo demandas en la Procuraduría General de la República por la vía penal, pero posiblemente aquí lo que más que van a encontrar es asuntos civiles. Eso no hay dudas contra eso. Otro punto muy importante es lo patrimonial. Doctor, espéreme, porque alguien quiere hablar. Vamos a interactuarlo, por favor. Sí, muy buenas. Sí, Manuel Ruiz. Diga usted. Sí, tocayo, Manuel Suero de Queens. ¿Cómo estamos, tocayo? ¿Qué tal? Quisiera que abunden sobre la desaparición del propietario que tenía conocimiento de esa deficiencia que tenía la estructura. Sí, sí, no hay problema. Estamos abordando ese tema ahora, por favor. Continúo, Carlos Fernández, continuamos la parte jurídica. El propietario, para el amigo, no estaba oculto, sino que estaba en su agenda de trabajo, no estaba en el país. En ese tenor, entonces, tenemos lo que es la demanda patrimonial. ¿Por qué? Porque se supone que no es tan solo que vamos a perseguir a los propietarios de ese centro de diversión, sino que ahora esta lamentable situación nos permite verificar el trabajo de nuestras autoridades, llámese el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, que es el responsable de vigilar las estructuras y dar los permisos en República Dominicana, el ayuntamiento de esta demarcación, que también tiene que supervisar, y hasta los bomberos. Ustedes recuerdan que hace ya unos años ese centro de diversión, lamentablemente, se registró un incendio. Se supone que los propietarios, a la fecha, para defenderse, tienen certificaciones mínimo del cuerpo de bomberos, claro, que les certifica que posiblemente eso estaba bien y que podían continuar. Miren, son muchas las interrogantes, por lo que invito a su audiencia a ser inteligente, no acusar, permitir que sean las autoridades que de manera estratégica y conforme al protocolo legal de la República Dominicana realicen sus investigaciones. Lo que sí, nos solidarizamos siempre con las víctimas, con los familiares, pero esta es una tragedia que nos ha marcado a todos. Carlos, les tengo aquí otra llamada, por favor, disculpe la interrupción para ver Sí, ¿con quién estamos hablando, por favor? Muy buenos días, hermano, le habla Víctor desde York. Dígame, Víctor, ¿qué tal? Un saludo para al abogado, el señor que está ahí, usted también, Manuel Ruiz. Okay. Yo quería hacerle una pregunta al abogado de que, ¿cómo sería entonces? Él dice la parte patrimonial, marca país, creo yo, que es un patrimonio. Pero yo digo algo, a la persona principal que se le mandaron 12 veces o 11 la notificación, al papá de papá, a los jefes de bomberos, la penalidad debe de empezar por ahí también, porque si los bomberos le dijeron a usted que eso había que desbaratarlo y usted por defender una marca país, usted es responsable o corresponsable porque usted no actuó. Sí, vamos a escuchar, él no está señalando ni acusando, habla del proceso de investigación que hay. Dígame. Parte del proceso de investigación va a arrojar, claro, si real y efectivamente eso que dice el amigo se verificó, si le habían realizado las autoridades la advertencia al propietario de esa discoteca. No podemos acusar, hay que acogerse al debido procedimiento, hay que esperar que nuestras autoridades den la información real. Reitero, y si son nuestras autoridades que nunca pasaron por ahí, es ahí donde entra la responsabilidad patrimonial de que esas víctimas no tan solo pueden incoar demanda contra el propietario de esa discoteca, sino contra el Estado, contra las autoridades y los ministros que están llamados a supervisar no tan solo ese centro de diversión, sino cualquier edificación en la República Dominicana. Eso es muy importante. Doctor, tengo otra llamada.
para que sigamos interactuando. Sí, muy Bien. buenas, dígame. Buenas tardes, caballero. Muy buenas. Mire, hermano, lo que pasa allá, lo que siempre ha pasado en todos los países, que nunca tienen acordamiento para todo. Ellos desde el principio, ese señor que está coordinando todo lo que acontece con alrededor de construcción y la construcción de forestal y eso, ellos sabían que por lo menos tenían que llevar 7 o 8 grúas para ir quitando los escombros para que no hubiera tanta muerte. No, ya esa muerte estaban ahí, ya, porque son escombros. Ya estamos en la parte jurídica, es una apreciación que agradecemos de su parte. Continuamos, doctor. Hay que destacar el apoyo del Estado, del gobierno ante la tragedia, ante las víctimas. Quiera sí o no, República Dominicana actuó de manera correcta, dándole el apoyo estatal a esas víctimas. Sí, sabemos que hay dificultades, hay quizás errores. Todo eso lo sabemos en un país que no es tercermundista como República Dominicana, pero independientemente de nuestras autoridades, ese cuerpo de seguridad y de socorro, dentro de sus limitaciones, actuó de manera correcta y sobre todo muy humano. Doctor, quiero agradecer infinitamente y vamos a seguir en contacto con usted para mantener a la audiencia empapada del marco jurídico y civil que tiene que ver este hecho trágico. Así que gracias, doctor Carlos Fernández. Gracias a ustedes. Bueno, mis amigos, y ahora vamos a pasar con el doctor Alberto Comas. Yo quiero la parte emocional, de esta tragedia. No, quiero antes referir algo, Manuel. Vamos a ver las causas inmediatas de las muertes en esas personas. Okay. Por aplastamiento. Primero asfixia, hablamos, de hemorragia cerebral en segundo lugar. Luego, ¿qué pasa a una persona que le cae un bloque de cemento de 1000 libras en el pecho? Tú no puedes respirar. Y si no respiras en 3, 4, 5 minutos vas a fallecer porque no te entra oxígeno suficiente al cuerpo. Manuel, si tiene Tomás, si tiene una imagen de la imagen del pulmón colapsado, ahí ustedes pueden apreciar cuando te cae un objeto pesado. Ese es el pulmón colapsado ahí. Miren esa lámina, muy interesante. Esa es una persona que tiene un neumotórax. ¿Qué es un neumotórax? Cuando te cae el concreto encima, la costilla actúa como si fuera un cuchillo que te puncha ese pulmón. El aire se sale y entonces el pulmón se queda sin aire. Ustedes ven un pulmón con aire, que es el que está negro, y un lado borrado, que está blanco, que fue el pulmón que se quedó sin ningún aire. Muchas de estas personas murieron por esa causa. Si puedes poner la imagen del shock hipovolémico, finalmente, también ocurre el shock hipovolémico. Tú tienes una fractura de la pelvis, tú tienes una fractura del fémur. Ese hueso corta la arteria, se te hace una especie de hematoma en la zona y tú te desangras o hemorragia interna. El hígado se rompe, Manuel, el vaso se rompe. Lo que mata a las personas cuando van en un carro, por ejemplo, manejando, y sale la bolsa de aire, ¿qué es? Que se le explota el hígado, se le explota el vaso o se le explota el pulmón. O el corazón se paraliza de inmediato. Así miren ese hematoma. Esta parte ahí. Esa parte de abajo, esa es una hemorragia en las piernas. En la pierna. Si esa persona no para de sangrar, no le ponen sangre, o suero, o material salino, o plasma, es una persona que va a fallecer por choque hipovolémico. ¿Qué quiere decir el choque hipovolémico? Que el corazón, no hay sangre para que el corazón la pueda pompear. Ok, entonces hablamos, doctor, a nivel de resumen esta parte, brevemente, la parte emocional. ¿Qué vamos a hacer ahora? Hay que trabajar la parte psicológica. El daño pasó, lo físico, los enfermos, los que están críticos, que muchos se salvarán, otros van a fallecer, pero ¿y lo que viene después? Esto es algo, señor, que pasarán 3 o 4 generaciones en la República Dominicana y no se va a borrar. El daño emocional, el daño psicológico, tenemos que trabajar en las personas. Mucha psicoterapia, mucha consejería psiquiátrica, muchas personas que incluso tratarán de suicidarse porque no aceptan la pérdida de esos seres queridos, y muchas personas que van a tener un estrés postraumático por el resto de sus vidas. Bueno, doctor Alberto Comas, muchísimas gracias por su aporte, su orientación. A ustedes, amigos, que han estado ahí en esta entrega especial, les vamos a mantener informados paso a paso de esta tragedia
el desrumbe de la discoteca Yeset en República Dominicana. Nosotros nos unimos aquí al dolor de la familia, nos unimos a cada dominicano que ha pedido un ser querido, pero también paz al alma de las 226 víctimas de la tragedia del Yeset en la República Dominicana. Será hasta la próxima. Que la pasen bien.